mi vida era de lo más normal del mundo. Soy una mujer de 40 años, casada con Carlos y tengo un hijo adolescente. Estaba muy tranquila, o bueno, es posible que demasiado tranquila. Pero ya serán ustedes quienes juzguen todo eso, aunque presiento que me juzgarán mal. Y está bien. En fin, mi hijo Luis tenía 15 años y le gustaba visitar la casa de sus tíos, hermanos de mi esposo. Pero no era por ellos, sino por su primo Diego, con quien compartía toda clase de cosas que hacen los jovencitos a esa edad. Era normal que los viernes se fuera para casa de sus tíos a ver a su primo y estar pasando el rato toda la tarde, y a veces hasta el sábado. Carlos llegaba tarde del trabajo, como a las 11 de la noche, y recuerdo que ese viernes mi hijo Luis se fue directo de la escuela a casa de sus tíos. Yo no tenía nada que hacer, y para no aburrirme, decidí visitar también a mi cuñada y, de paso, estar al pendiente de mi Luis, que visitaba a su primo. Llegué y, en efecto, ahí estaban ellos, platicando y se disponían a salir. Así que yo me quedé conversando con mi cuñada sobre cualquier cosa. Total, una tardecita de viernes con cafecito y chisme no nos iba a caer mal a ninguna de las dos. Dentro de la plática, mi cuñada sacó una botella de vino y empezamos a platicar todavía mejor. Ya saben, no es lo mismo cafecito que un vinito. Así que, sin llegar al grado de estar ebrias, nuestra plática se desarrolló muy cordial, pero sobre todo, muy divertida. Nos reíamos a carcajadas estrepitosas de las tonterías que andábamos diciendo. En eso, Luis y su primo Diego saludaron así de rapidito y dijeron que iban hasta estar en la recámara. Nosotras, como sea, estábamos en nuestra onda y seguimos platicando normalmente. Después de tanto líquido, ya era necesario pasar al baño. Mientras mi cuñada iba a la cocina a preparar café otra vez, para no seguir tomando vino, yo subí las escaleras para buscar el sanitario. Entré a la puerta, pero realmente no se me ocurrió llamar primero. Simplemente giré el picaporte para entrar, y creo que no debía hacerlo. Quizá era todavía el efecto del vino que se evaporó en mi cabeza, o qué sé yo. Debí tocar primero la puerta. Pero bueno, el caso es que cuando entré, ahí estaba Diego. Pues, obvio, de pie delante del excusado utilizándolo. Yo no supe qué hacer. Debí simplemente dar la vuelta y salir de inmediato. Debí marcharme al instante. Aún no me queda claro por qué demonios me quedé ahí parada como idiota, observándolo. No lo sé, pero esos segundos de pronto se hicieron muy largos, porque mi mirada no se podía apartar de aquella tremenda fuente de donde salía tal cantidad de líquido. Era algo impresionante. Digo, creo que era bastante admirable. Mi sobrino Diego no podía dejar de ver aquel enorme... Bueno, ustedes saben. No podía apartar la vista. No sé qué me pasó. De pronto Diego volteó y de inmediato ocultó aquel monstruo que sostenía. Yo, toda estúpida, no supe qué hacer, y lo primero que se me ocurrió fue disculparme para inmediatamente salir del baño. Debido a que yo no estaba completamente en mis cabales, quise abrir la puerta, pero no podía salir porque el espacio era muy estrecho y la puerta abríase hacia adentro. Así que yo intentaba abrir la puerta correctamente mientras la misma chocaba conmigo, y al mismo tiempo, yo no paraba de disculparme. De pronto, Diego me tomó del brazo y me jaló un poquito hacia atrás. Atrás. Luego abrió la puerta tranquilamente y me dijo: «Está bien, tía, no se preocupe». Sin embargo, mientras yo daba el paso para salir del baño, Diego se me acercó demasiado y me dijo: «No se preocupe, tía, pero ojalá se equivoque más seguido». Bajé las escaleras rápidamente, y es que aquello que acababa de suceder era algo completamente inesperado y también era algo que no me había desagradado. Quizá en algún otro momento habría reprendido fuertemente a mi sobrino,
y habría informado a su madre sobre lo ocurrido, pero no lo hice. No quise hacerlo. Dieron las 11:30 y Carlos pasó por mi hijo y por mí. Nos fuimos a la casa. A partir de ese momento mis pensamientos no lograban apartarse de lo que había sucedido con Diego, y eso me atormentaba un poco. Saben, haber visto lo que vi fue para mí algo sorprendente, y mi mente comenzó a idealizar escenas indecibles con Diego. Pasaron los días y antes de dormir pensaba en eso, o cuando me metía a bañar, o incluso cuando tenía intimidad con Carlos. No podía sacar aquella escena de mi cabeza. Pensaba que quizá con el paso de los días simplemente olvidaría el suceso, pero no. Y de hecho se volvía cada vez más obsesivo, a dos ya preocupantes. Así que un día no pude más y le dije a mi Luis que sería buena idea si mejor ese viernes invitaba a Diego a la casa. Incluso con el permiso de que se quedara a pasar la noche. Naturalmente, Luis estuvo de acuerdo. Yo misma le avisé a mis cuñados que Diego se quedaría en mi casa con Luis y que aquí los vigilara, y bla, bla, bla. Y pues obvio le dieron permiso para quedarse. Yo, pues, realmente no sabía ni por qué había hecho eso. Sé que yo estaba lista para hacer algo, pero no planifiqué nada. Solo quería que Diego estuviera en la casa y luego ya vería qué se me ocurría. Finalmente fue viernes, y esa misma tarde Luis y Diego llegaron juntos, listos para pasar la tarde jugando con sus consolas o haciendo sus cosas. Yo trataba de fingir mis nervios. No lo sé, quizás simplemente debí olvidarme del asunto y ya, pero no lo hice. No lo hice, porque mis pensamientos generaban escenarios completamente sucios e inconfesables. Carlos llegó a casa como siempre, a las 11, y después de cenar dijo que había tenido un día de perros y que, si no me importaba, preferiría irse a dormir. Yo lo único que pensé fue: ¡maldición! ¡Qué buena suerte! Yo sabía que Carlos, cuando llegaba cansado y se iba a dormir, no existía poder humano que lo despertara, y así se iba a quedar hasta el otro día. Me quedé en la sala viendo una serie de Netflix, y lo único que se escuchaba eran Luis y Diego comentando los movimientos que hacían con sus juegos de consola. No sé qué diablos hacía allí sentada. No tenía sentido. Mi cerebro actuaba de forma torcida. ¿Debería irme a dormir y ya? Quizá lo que había sucedido en la casa de Diego fue exagerado por mi mente, derivado del alcohol que había ingerido. Traté de convencerme de eso y me dije a mí misma: sí, estúpida, eso fue. Andabas ya medio bebida y por eso le diste un significado estúpido a las cosas. Ya, mejor vete a dormir. Pero me quedé en la sala, hasta más tarde, ya como a las 2 de la mañana. En ese momento ya no se escuchaban los comentarios de Luis ni de Diego. Quizá ya estaban bien dormidos, así que me levanté y subí las escaleras para irme a acostar. Total, yo todavía trataba de convencerme de que todas esas tonterías que había estado pensando fueron producto de tomarme unas copas de vino en aquella ocasión. Nada del otro mundo. Primero pasé al baño y comencé a lavarme los dientes. Terminé y me eché un poquito de agua en la cara para ver si así se me bajaba un poco la calentura. Y Dios mío, sentí unas manos en la cintura. Y eran unas manos que no eran para mí del todo desconocidas. Sabía perfectamente que no eran las manos de Carlos, porque él seguía roncando escandalosamente allá en la recámara. Yo cerré los ojos porque al instante supe a quién pertenecían aquellas manos, y además escuché su voz a mis espaldas diciéndome: ya ve, ahora soy yo el que sé quién te equivocó. Usted cree, en 2 segundos, la bata estaba en el piso, y mi boca tenía algo más que el cepillo dental adentro. Realmente me sorprendí de cómo yo era capaz de devorar tanto, tan aprisa y con tanta desés. Realmente mi mandíbula se estaba lastimando un poco al tratar de abarcar lo más posible, todo lo que se pudiera.
Luego Diego logró que me sentara en el lavabo, y fue ahí donde para mí el tiempo y el espacio se perdieron. La brutal fuerza con la que arremetía me hacía olvidarme de cualquier cosa existente. Yo solo podía sentir cómo ingresaba una fuerza descomunal que yo jamás en la vida había. Diego me dijo algo que me impactó. «¿Sabe? He esperado este momento por mucho tiempo. Usted no sabe cuánto. Se lo juro». Una lluvia galáctica se hizo presente, y yo no tenía más remedio que recibirla y sentirme en el cielo. Sin embargo, yo no quería que todo terminara ahí, así que bajamos a la sala, y Diego volvió a mostrarme lo que es tener el poder y ejercerlo. Yo se lo permití. Le permití que hiciera todo lo que quisiera, y realmente resultó ser bastante creativo, porque mucho de lo que hizo yo ni siquiera lo había intentado. Nunca bebí su néctar celestial hasta atragantar. Estaba completamente loca. No sabía lo que estaba haciendo, pero decidí dejarme llevar. Y sin más explicaciones, me veía con Diego entre semana y nos íbamos a cualquier lugar para que él pudiera disponer de lo que quisiera. Y yo se lo permitiría todo. Un día estábamos en un lugarcito, ya saben. ¿De qué tipo de lugarcitos? Sablo. Y bueno, estábamos abrazados después de una brutal refriega, cuando de pronto sonó la alarma del edificio. Era la alarma de incendios. Sonó una voz que decía que todos debíamos evacuar el hotel, y en ese momento Diego abrió la puerta y había mucha gente corriendo en los pasillos rumbo a las escaleras. Y podía verse muchísimo humo saliendo por todas partes. El humo ya había entrado al cuarto y no lográbamos encontrar nuestra ropa, hasta que alguien de Protección Civil nos dijo que nos pusiéramos las batas de baño y saliéramos de inmediato, que la vida es primero y lo demás solo son objetos. Ya estando en la calle, únicamente con unas batas de baño encima, Diego y yo observamos cómo el hotel era consumido por las llamas. Y bueno, ahora estábamos en serias dificultades, porque no podríamos explicar a nadie por qué estábamos solo con eso y por qué estábamos juntos. Y sobre todo, porque nuestras batas decían Hotel Aranjuez. Mi bolso se quedó adentro. No tenía dinero, ni celular. Estábamos en un problemón espantoso. Así que decidimos hacer algo sumamente estúpido, que fue irnos caminando hasta mi casa. Era en la colonia Narvarte, así que no estaba tan lejos. Caminamos deprisa ante las miradas de todo el mundo, y afortunadamente, ningún policía nos detuvo. Llegamos a mi casa, y le di ropa de Luis para que se vistiera, y yo de inmediato hice lo mismo. Sin embargo, no sé si fue por la adrenalina del momento, pero Diego y yo comenzamos a dar rienda suelta a nuestros instintos ahí mismo en la sala. Y una vez más, fue como en una carrera sin fin. Era una idea estúpida, porque podría llegar alguien, pero no nos importó. Yo solo quería extraer la dulce miel que ya era un vicio para mí. Quería quedar completamente cansada y satisfecha a manos de Diego, y él volvió al embestir con furia salvaje. Al terminar, Diego se fue a su casa. Pero la idiota de mí, por las prisas, dejó las batas del hotel en el baño, y naturalmente, cuando Carlos llegó, comenzamos a discutir. Más tarde nos divorciamos. Ya pasó un tiempo de eso, pero actualmente yo me sigo viendo con Diego, que para mí es como un dios. No lo sé, no puedo describirlo, simplemente me volví loca por él. Y ahora espero un hijo suyo. Claro que en cuanto supo que era de él, simplemente desapareció, y no lo he vuelto a ver. Esa fue mi historia. Si te gustó, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. ¡Adiós!